Escucha En el Radar, un podcast de Radio América, abordando directamente temas de interés nacional e internacional, con protagonistas de la actualidad en nuestro país. En el Radar, un podcast de Radio América, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Episodio 10, con el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona. Saludos, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en el podcast El Radar de Radio América. Este día tenemos un personaje sin igual del gobierno de la República, el ministro de Sedesol, el licenciado José Carlos Cardona. Hay mucho que hablar con él. Un hombre que hizo denuncias desde que llegó al poder, pero que también ahora a él lo denuncian, entre otras cosas. De él dependen muchas cosas. Un funcionario que se caracteriza mucho por estar bien activo en el gobierno de la República. ¿Qué tal está, ministro? Gracias por acompañarnos aquí en el podcast El Radar de Radio América. Muchas gracias. Quiero felicitarte, Rodolfo, por lo que has hecho. Tengo entendido que este es el primer podcast que hay en una radio de cobertura nacional, que ustedes han innovado en este tema. Llegar a públicos más jóvenes creo que debería ser una aspiración para que la radio como medio de comunicación sobreviva. Tú sabes que es un formato que ya los jóvenes no quieren oír, pero creo que este es el futuro. Y los felicito a Radio América por esta iniciativa, y qué honrado, es mi primer vez aquí en Radio América. Y bueno, tal como lo mencionabas, ha sido un reto enorme. Estamos por cumplir ahorita en abril, 5 de abril, cumplimos un año exacto como Sedesol. Recuerda que yo fui nombrado ministro de Sedis. Y luego de todo ese montón de corrupción espantosa que encontramos, entonces la presidenta Castro dijo, no, hay que eliminar eso. Y se elimina, 3 meses después de que yo llegué al cargo, Sedis, y se crea la Sedesol. Así es que es todo una montaña rusa lo que hemos vivido en este año, y estamos pues ya en una etapa en la que ya estamos empezando a ver frutos de todo ese trabajo. Ahí viene la primera pregunta, ministro. ¿Cuánto cambia? Porque algunos podemos pensar, ¿el cambio de nombre representa bastante? ¿Se cambia el nombre o qué cambia en la estructura de la institución? Esa es una excelente pregunta. Mira, para empezar, Sedesol no hace proyectos. La gente y muchos políticos siguen pensando que Sedesol es como Sedis, que hacía letrinas, pisos, techos, que regalaba láminas, bolsas solidarias. Sedesol no hace absolutamente nada de eso. La Sedesol es una secretaría que se creó para 2 fines. Número 1, rectorar las políticas sociales del Estado como tal. Y número 2, coordinar el gabinete social. Eso es lo que hace Sedesol. Sedesol tiene 2 programas desconcentrados. La Red Solidaria, que es un programa con autonomía y que se maneja por la presidenta y sus equipos para el combate a la extrema pobreza. Y el PROASOL, que se llama PROASOL, Programa Acción Solidaria, para los grupos vulnerables. Son 12 grupos en vulnerabilidad social en Honduras a los que se les atiende, desde discapacidad, adulto mayor, pueblos indígenas, etcétera, desde PROASOL. Entonces, Sedesol como tal, la secretaría, ya no ejecuta. Y esa es la primera diferencia. 2 diferencias que te las digo rápidamente es que nosotros solo tenemos un rol técnico por completo. Y número 3, que somos una secretaría que tiene, digamos, una orientación mucho más innovadora. Somos una secretaría muy eficiente en el tema que nos toca, ¿no? Porque el modelo de gestión no es el típico modelo en el que vos haces carrera para toda la vida, sino que sacamos productos específicos para quien lo necesite en el gobierno. Partiendo de eso, ¿qué esperaban los diputados entonces? ¿Están confundiendo aquellos programas que hacía el gobierno anterior? Porque algunos diputados, están diciendo que no se están desarrollando los proyectos, las ayudas no están llegando, y han llegado más allá, quieren la cabeza del ministro ahora. Así es, a mí me ha sorprendido mucho, porque han salido en medios pidiendo mi cabeza, pero si nosotros ya no ejecutamos proyectos. Mira, hay muchos diputados que no se han actualizado. Yo siento que ha habido una necesidad de que los diputados vayan a las instituciones, los ministros les reciban y les expliquen
Yo me he reunido, de los diputados de Libre, me he reunido con el 92% por ahí. Me quedan como 5 diputados con los que no me he reunido. He recibido a todos los diputados del PSH, por ejemplo, y he atendido también a diputados liberales, nacionalistas ninguno, pero sí hemos atendido y explicado este nuevo rol de la Cedesol. Y estos diputados que no entienden piensan que es que somos sedistas. Entonces, como ven que ya no damos ni una bolsa solidaria, que no regalamos techos ni nada de eso, entonces por eso generan esa percepción de que no estamos haciendo nada. Pero la Secretaría, en efecto, ha despegado y tenemos el aplauso de Cooperantes Internacionales y la hemos posicionado a nivel internacional como una de las secretarías que está realmente haciendo acciones que ya te las voy a contar en este podcast. Bueno, entonces, si se tienen que actualizar algunos ministros, no tienen toda la información, ¿qué es lo que pueden esperar? Porque muchos, seamos honestos, aquí el diputado, independiente del partido, quiere ir a saludar a sus comunidades y le sirve hasta para proselitismo, decirle, yo conseguí este proyecto. ¿Qué pueden esperar realmente? Correcto, por eso se crearon los programas sociales. Tienen que ir a Proasol, que está en el primer piso del edificio de la Cedesol, o tienen que abocarse a la red solidaria. Nosotros no ejecutamos proyectos. Lo único que tenemos es el programa de becas que nos lo acaban de dar en el PCM 09-2023. Ese es el único fondo que tenemos para ayudar, pero nosotros no tenemos ni un 5 para proyectos y nuestro presupuesto, mira, el presupuesto de CEDIS eran casi 4.000 millones de lempiras en tiempo del gobierno anterior. Y nosotros, Cedesol, 434 millones de lempiras. Toda la plata pasó a los programas sociales. Entonces, creo yo que estos diputados lo que tienen que hacer es, hay que ir, sentarse con la ministra de la Red Solidaria, la directora de Proasol, para que ellas sean las que aborden estos temas de bonos, ayudas. Pues nosotros como Cedesol no hacemos eso. Y que eso de que pidan en la cabeza, que la primera reacción es molestia, decir, estos no entienden o ya me complicaron la vida, la presidenta dijo algo al respecto. Fíjate que no, yo hasta hoy me enteré en la mañana, dicen que desde el fin de semana están en eso. Hasta hoy me enteré en la mañana, vi que el ministro Esponda contestó en su Twitter. Yo honestamente no le pongo mente a esas cosas, porque mira, pasamos tan ocupados en Cedesol, estamos actualizando más de 10 leyes ahorita. Estamos trabajando en la nueva ley de protección social, estamos trabajando en ese programa de becas que te mencionaba, estamos tratando de crear una estrategia de protección social para todo el gobierno. O sea, yo paso tan ocupado que no me percato de eso y obviamente esto es una orden de la presidenta, es ella la que diseñó. Te voy a decir, la presidenta dirige personalmente el sector social de su gobierno, entonces son decisiones que ella ha tomado. Así que a ella cuando ve eso, también, al igual que yo, se queda así como, es que ¿cómo van a saber si no lo visitan a uno para preguntar? Entonces no hay ningún problema. Y me lo tomo con mucha calma, la verdad. Yo creo que a veces en este país hace falta mucho diálogo. La gente tiene que dialogar. No sé por qué a la gente no le gusta sentarse a platicar. Y creo que eso es lo que necesitamos como país para ir sanando algunas heridas y un montón de problemas que tenemos que son por culpa de la falta de diálogo. Bueno, interesante. Y hablando de becas, hay que aprovechar el tema entonces. Hay preocupación en todos los becarios de Taiwán, porque dicen que esa relación, ese acercamiento que Honduras ha anunciado, bueno, esa apertura de relaciones ya más amplias con la República China, les va a afectar. Y hay una presión sobre esto, que el ministro Pastor en algún momento dijo que se sopesaban otras cosas. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo quedarían estos estudiantes? Sí, mira, nosotros hemos hecho un mapeo, Rodolfo, y hemos revisado. El 80% de estos becarios de Taiwán son gente de clase media alta y son gente nacionalista, de familias nacionalistas. Para empezar, esas becas estaban cerradas y los pobres no tenían acceso a ellas. Son las becas MOFA, M-O-F-A. Son unas becas que da la Cooperación Taiwanesa Internacional y las universidades donde están estos muchachos. En Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, que son países donde se rompieron relaciones con Taiwán, las becas se dieron vía gobierno. O sea, los gobiernos asumieron el compromiso. Ojo, ni siquiera se ha iniciado relaciones con China. La presidenta lo que dio fue una orden para que se inicien las pláticas.
Es como que te diga yo, mira, Rodolfo, anda a hablar con el vecino para que hagamos un convenio para tal cosa y vos hasta ahora vas a ir a hablar con el vecino. Pero como en este país se forman matrices mediáticas para desestabilizar, hay que dejar claro, uno, no hay relaciones con China continental todavía, lo cual no ha generado que se rompan relaciones con Taiwán. Y número 3, nosotros somos un gobierno que jamás va a dejar a nadie atrás. Somos un gobierno socialista y democrático. No vamos a ser tan déspotas de dejar a estos hipotes desamparados, aun cuando muchos de ellos todos los días parecen call centers atacando a nuestro gobierno. Fíjate que hoy me reuní con la rectora del Zamorano, una mujer muy educada y respetuosa. Le mando un saludo fuerte. Se le deben a Zamorano más de casi $3 millones. Ojo con este dato. Aquí tengo los apuntes porque hoy fue la reunión. Se le deben a Zamorano casi $3 millones. Zamorano, escucha bien, Zamorano tenía 225 estudiantes. 225 estudiantes pagados por un convenio de unas famosas becas agroforestales, así se llama el programa. Es un programa antiguo que se ha manejado dependiendo del gobierno en ciertas secretarías. En un tiempo lo tuvo Gobernación, en otro tiempo Agricultura, y en el gobierno de Juan Orlando Hernández lo tuvo Casa Presidencial. Entonces ya se graduaron 67 y se deben 151. Entonces debemos casi $3 millones y hoy nos reunimos porque le vamos a pagar a Zamorano por orden de la presidenta. Si nosotros fuéramos un gobierno autoritario diríamos no se paga eso porque era otro gobierno. Entonces, pero no, jamás vamos a hacer eso. La presidenta dijo hay que pagar. Entonces si se diese ese escenario que todavía yo digo hay que esperar, el gobierno no va a dejar solos a estos muchachos que están en Taiwán. Claro que no va a pasar. Y me llama la atención eso el señalamiento de decir que son clase media y alta. Sí. El 80% y no sé si eso de decir nacionalistas es que tienen una afiliación claramente definida en esto. Son hijos de funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, de directores, de ministros, de viceministros, de gobernadores, de diputados y de alcaldes. Todos muchachos, casi todos, solo una minoría, el 20%, no son hijos de funcionarios del gobierno anterior. Entonces, un funcionario que gana 50, 60, 80, 100 mil y pico de lempiras al mes, ¿crees tú, Rodolfo, que tiene necesidad de pedir una beca para un hijo a que vaya a Taiwán? Nadie sabía, casi nadie sabía de esas becas mofa. Aquí se manejaban a discrecionalidad. Entonces, ahí es donde te digo yo que a pesar de eso, este gobierno está dispuesto, si se diese el escenario que no es que está seguro, a asumir los costos. Yo no le veo ningún problema. Ahora, otro punto aquí que vale señalar y que ya se ha hablado de esto mucho en reportajes a nivel mundial, la relación con Taiwán no está beneficiando, no beneficiaba entonces al sector más pobre. O sea, para tener acceso a una beca había que estar bien anclado a nivel de gobierno. No llegaba a ese sector que se esperaba. Mira, lo que pasa con Taiwán, yo he manejado muy bien la relación con Taiwán desde que llegamos a CEDIS primero y después CEDESOL. La embajadora Vivian Chang es una mujer muy, muy pilas. Mira, ellos dan mucha ayuda humanitaria. Dan mucha ayuda humanitaria y dan mucha beca. El problema es que en el gobierno anterior esos eran mafias que estaban instaladas en Cancillería o en Casa Presidencial. Entonces, al fin y al cabo, el país solo da la beca. Pero el país no revisa, él solo dice, estoy cooperando con Honduras en tantas becas. Entonces, obviamente, si en Presidencial y en Cancillería decían, hey vos, ya tu hijo dónde va a estudiar, mira que aquí hay una beca, démosle a tu hijo. Entonces, esas mafias instaladas en el gobierno anterior fueron las que mandaron ese montón de cipotes a Taiwán. Bueno, una hija de Juan Orlando Hernández estudió en Taiwán. Entonces, ¿qué tiene su derecho a estudiar en Taiwán? Pero la pregunta aquí es... Derecho, pero no necesidad. Exactamente. ¿Tenían o no tenían la capacidad de pagar allá o de gestionar una beca por otro lado? Cuando hay un montón de pobres que no tienen el acceso a becas. Mira, ahorita con esas becas solidarias que me acaban de dar a CEDESOL,
No tenés idea cómo pasan estos teléfonos quedando colapsados de mensajes, porque la juventud anda en busca de oportunidades. Y dice, lo primero que me dicen, ministro, puede revisar, nunca fui tomado en cuenta con ni una beca del gobierno anterior. Bueno, este proceso va para largo. Como dice, solo fue el anuncio, puede tomar mucho tiempo, quiere decir En que junio. Mm. En junio empezamos a pagar las primeras becas. No, aquí las cosas es friendo y comiendo. Ajá. Las primeras becas en general se comienzan a pagar. Pero, y en estas de Taiwán, eso no, lo de Taiwán sí, eso va a tener, hay que esperar, pues. Y entiendo que hay un convenio que cambia o no cambia la relación, ¿tendrían que terminar? ¿O no usted ese derecho? ¿O el país puede suspenderlas en este caso? Bueno, no sé, en El Salvador, Taiwán dio una semana. Les dio una semana a los jóvenes para que pagaran la beca o asumieran un compromiso de pago o se fueran del país. Tengo entendido, pero no he investigado a profundidad cómo fue en Nicaragua o cómo fue en Costa Rica, que son países que tienen relaciones con China continental. Ok, entonces ahí, para concluir esa parte, el gobierno no lo va a dejar. Primero, es un proceso que apenas comienza. Va para largo, puede ser que muchos hasta terminen. Pero si en dado caso, pongamos ese escenario fatal que se está vendiendo ya, que dice que incluso ellos están diariamente hasta en un call center atacando al gobierno. Sí. Si se da ese escenario, ¿cómo los atenderían a ellos? Mire, nosotros somos un gobierno que no somos sectarios para atender a la gente que más lo necesita. Fíjese que si vos te fijas en el bono tecnológico, en la red solidaria, en los bonos de adulto mayor y discapacidad, en todos los programas sociales, en los subsidios a la energía eléctrica, aquí nos anda preguntando, usted es cachureco, usted es liberal, usted es democracia cristiana, Pino, aquí se le dan las ayudas parejos a todo el mundo. Entonces así va a ser con esas becas. Si llegase a darse ese escenario, se le va a preguntar, ¿usted debe cuánto? Tanto, pues aquí se asume. Yo no me imagino que este gobierno le dé la espalda a esos jóvenes. No va a pasar, porque sería darnos con la piedra entre los dientes. Ministro, ahí me queda una duda, y acláreme, lo pregunto porque hay que preguntarlo. Y usted, no hay sectarismo. Sin embargo, a nivel de exigencia de las bases del libre, no perdonan ver a alguien, y muchos consideran que hay derechos que ellos los han ganado. Y decir, no se va a dejar a nadie por fuera cuando llegan los programas. ¿Cómo? Si hay mucha gente diciendo aquí, no, tenemos derechos nosotros, porque estos ya estaban en el poder. ¿Cómo está manejando eso? Eso te lo voy a decir, ha sido un problema de imagen, un problema de orden y ha sido un problema de demanda histórica. En efecto, nuestra gente del partido ha estado durante 12 años sufriendo el hostigamiento y la marginación. Fíjate que cuando nosotros eliminamos Vida Mejor, mucha gente llegó y enojados, gente de los colectivos del partido, a decirme que por qué habíamos eliminado Vida Mejor. Y nosotros les explicamos, eran 1.800 millones solo en sueldos, eran 15.000 guías de familia. Y la gente lo que nos decía era, nosotros hemos aguantado en la llanura todo este tiempo, ¿qué nos van a dar a nosotros? Y es un reclamo legítimo porque la gente ha tenido necesidad. Imagínate que vos estés con hambre y veas que tu vecino reciba al mes una bolsa solidaria, que tu vecino reciba bonos y que a vos ni siquiera te volteen a ver. Entonces, sí hay un reclamo que es legítimo, pero también siento yo que ha habido un desconocimiento de cómo funciona la administración pública. Para empezar, es imposible que se le dé empleo a 700, 800, 900 mil votantes libres duros que tiene libre. Es imposible darle empleo a todo el mundo. ¿Cómo vas a despedir a todos los maestros, a todos los militares, a todos los policías, solo para poner policías, militares y maestros y médicos de libre? Es literalmente imposible. Además, un gobierno, cuando asume el poder, es un gobierno para toda la población, no solo para el partido. Entonces, esa discusión se ha mantenido, pero ya siento yo que a un año el partido ha visto las respuestas y ha visto que realmente estamos haciendo lo imposible por rescatar este país y que eso pues de alguna manera trae mucha satisfacción. E igual ya están los programas sociales en operatividad. Entonces se van a tomar en cuenta a todas las personas como se ha estado haciendo.
¿Cuál va a ser la diferencia de esos programas del gobierno que dio, los de Vida Mejor, de la Administración Nacionalista, a estos? ¿Dónde va a marcar la diferencia? Esa es una buena pregunta. Mira, vos podés darle un bono de 2.000 lempiras a un anciano, vos podés darle una bolsa solidaria a una familia, vos podés darle un techo a un vecino, vos podés darle un piso a una casa rural, podés hacer esas cosas. Pero si lo estás haciendo permanentemente, cuando les quitas eso, a estas personas vuelven a ser pobres o extremadamente pobres. Eso se llama clientelismo de sostenibilidad. Eso es lo que hacía el gobierno del Partido Nacional. Vino esta señora Hilda Hernández, doña Hilda Hernández copia la Red Solidaria original, porque la Red Solidaria la creó la presidenta Xiomara Castro cuando era primera dama. Entonces, después del golpe de Estado, Hilda Hernández llega y ve esto que se llama SIRBO. El SIRBO es el Sistema de Registro de Beneficiarios de Honduras. Es una base de datos donde están todos los pobres que estaban en la Red Solidaria. Entonces, Hilda Hernández mira esto y dice, esta es la gallina de los huevos de oro. Porque si aquí están todos los pobres, aquí están los votos que nos van a dar la victoria. Entonces, ella fue la primer ministra de CEDIS. Entonces, cuando a ella la nombran ministra, ella empieza a organizar y crear Vida Mejor. Se llega a la campaña de 2013 y hacen todo este aparataje para convertir a Juan Orlando Hernández en presidente. Juan Orlando gana con fraude en 2013 y en 2014 se aprueba la ley de fideicomisos, porque el segundo impedimento que hubo para poder tener este enorme aparato clientelar, oíme, esta gente le daba bolsas solidarias a 500,000 familias cachurecas al mes. Vos sabés la logística que se necesita para tener ubicado 500,000 familias de tu partido y que al mes les caiga esa bolsa solidaria. Eso es tremendo. Entonces, se hace en 2004 la ley de fideicomiso. Ya con el fideicomiso ellos tienen una caja chica inagotable, porque el fideicomiso no pasa por la ley de contratación del Estado, no pasa por ONCAE, vos gastas el pisto a la garduña. Entonces empiezan a derrochar y a derrochar y a derrochar a mano llena. Y es ahí donde se empieza a saquear con las ONGs y de donde se empieza a enriquecer y volverse millonarios un montón de funcionarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todo eso y nosotros? La Red Solidaria tiene un mapa, 2007 aldeas. Y en esas 2007 aldeas se va a atender a toda familia que esté en extrema pobreza. Todas. Sin importar de qué partido son, sin importar en quién creen o no, porque lo que se busca es evitar esos éxodos masivos hacia Estados Unidos, hacia las ciudades y el campo que está quedando abandonado, porque la gente no aguanta el hambre. Entonces, si a esas 2007 aldeas, Rodolfo, vos le llevas transferencias monetarias, merienda escolar, bono tecnológico, oportunidades de ingreso con cajas rurales, bono del adulto mayor y discapacidad, proyectos productivos, huertos, caminos, microinfraestructuras, les reparas sus escuelas y les contratas maestros, esas 2007 aldeas van a salir de la extrema pobreza y de ahí vamos a seguir con otras aldeas más. Entonces, eso es lo que diferencia a la Red Solidaria de Vida Mejor. Claro, cualquiera se preguntaría, ¿y qué garantía hay de que con esas ayudas que van a llegar a todos esos sectores, ya está llegando? No importa su filiación, sencillamente que son hondureños y es parte del país, pero qué garantía hay de que no se les va a utilizar también? Es decir, de cualquier forma no sirven, saben que el gobierno les ayudó y aquí los comprometemos de alguna forma hacia futuro. Tienen veeduría internacional. Va a haber supervisión tanto de los bancos, porque se financia con fondos de 3 bancos, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Banco Centroamericano de Integración Económica, y también habrá una veeduría de parte de sociedad civil. Mira, como en este gobierno ya no tenemos ley de secretos, ¿vos crees que todas esas ONGs que están enojadas porque les cortamos los alimentos no van a ir a esas aldeas a preguntarle a la gente? Sencillamente nosotros no le vamos a coaccionar a nadie para decirle vote por el Partido Libre. Vamos a
llevar a esta gente a un estadio de pobreza, porque eso es un deber del Estado. O sea, la presidenta Xiomara Castro quiere, incluso una vez nos dijo, eso debería estar hasta en la Constitución, dice, que sea una obligación de todo gobierno erradicar la extrema pobreza. Eso no debería ser que si quiere o no quiere un presidente, eso debería ser una obligación. Porque la extrema pobreza le quita la dignidad a las familias. Y no es posible que en países como estos, donde hay tantas fortunas, tantos ricos, haya al mismo tiempo tantos millones de pobres. Bueno, y señala ahí, ministro, que y ya lo había denunciado usted hace un tiempo, que ahí nace ese desfalco. 2.000 millones de lempiras, habló en aquel momento. Por año. Por año, 2.000 millones de lempiras. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó en denuncia o qué se está haciendo? ¿Cómo se recupera? ¿Cómo quedó esto? Pues mira, nosotros le pasamos todo eso a la UFERCO y se lo dimos al Consejo Nacional Anticorrupción. De hecho, les abrimos una oficina dentro de la Cedesol. Estuvieron como 3 meses cada uno. UFERCO estuvo como 3-4 meses. UFERCO ha hecho algunos operativos. Le incautaron bienes a una sobrina de Hilda Hernández. Persiguieron a un ex viceministro. Están ahí investigando. Como esas investigaciones no sabemos cuánto duran, pero la gente está gastando el pisto que se robaron. Y lamentablemente, vos sabés, nosotros somos funcionarios del Poder Ejecutivo. Yo no puedo ponerle las chachas a nadie, pero si pudiera lo haría, porque realmente es indignante que se hayan enriquecido con el dinero de los pobres. Ahora, de esos 2.000 millones, ese del Falco, si lo traducimos para que la gente lo entienda, proyectos sobrevalorados, ¿cuánto es la inversión real? ¿Hasta dónde tuvo que haber llegado el límite? No fueron proyectos sobrevalorados. Te voy a explicar cómo funcionaba. Mira, vos tenías una ONG. Vaya, supongamos que Rodolfo tenía una ONG que se llamaba Desarrollo de Honduras, algo así. Mira, Rodolfo, eran tantas ONGs que se les acabaron los nombres. Porque las creaban en gobernación y hacían los convenios. La figura de trabajo era el convenio. Entonces, mira, tu Fundación Desarrollo de Honduras era una fundación que se encargaba de hacer casas. Entonces venías a CEDIS y hacías un convenio. Y en ese convenio se te daban 30 millones de lempiras para hacer tantas casas. El sistema estaba diseñado para que vos liquidaras el primer te daban 3 desembolsos. 20%, 20%, 60%. Entonces, el sistema estaba diseñado para que vos solo liquidaras el primer desembolso. Y el segundo y el tercer desembolso, si no querías, no lo liquidabas. ¿Qué notamos? Que había ONGs, porque el sistema te tira una alerta, cuando las ONGs no liquidaban el resto del pisto. Había ONGs que tenían hasta 6 alertas y le seguían dando fondos. Cuando vamos a supervisar, las dichosas ONGs no existen, no tienen local. Había ONGs que eran solares baldíos, no tenían Facebook, ni sitio web, ni correo electrónico, absolutamente nada. Y la verificación de los proyectos es virtualmente imposible porque no existen. De hecho, periódicos de cobertura nacional fueron a Cedesol, les dimos toda la información, hicieron reportajes, fueron a Trojes, fueron a varios lugares a ver y hacer reportajes para verificar, y en campo no había nada, no había casas y la gente sigue esperando las ayudas y todo eso. ¿Se ha depurado todas esas ONGs? ¿No hay forma de que alguna haya quedado viva? ¿O qué? No, pero nosotros no sabemos si existen o no existen. Con nosotros ya no trabajan. Nosotros estamos obligados por ley a transferirle dinero a 53 ONGs de discapacidad, que esas están por decreto legislativo. Y pero es poquito, solo son 47 millones de lempiras. Esas son ONGs que trabajan en el sector de discapacidad, pero todas esas ONGs pandas ya las reportamos, las denunciamos en gobernación y se hizo una depuración, y esperaría yo que los otros ministros no estén trabajando con ellas, pero al menos con nosotros no, porque ya nosotros no ejecutamos proyectos. Eso pues asusta, ¿eh? Escuchar esa información. No existe ninguna duda de eso, pues todo gobierno que sale, cuando se le señalan casos de esta naturaleza, dicen persecución. Sí, mira, si te fijas, cuando un programa ha sido exitoso en un gobierno,
y hay cambio de gobierno, la sociedad exige que ese programa continúe. ¿Te has fijado a qué pasa eso? ¿Por qué nadie protestó cuando cerramos Vida Mejor? ¿Por qué nadie protestó cuando cancelamos las becas 2020? No protestaron porque la gente sabe que eso solo era para ayudarle a sus votantes, a sus clientes políticos, y que eran programas altamente corruptos. Fíjate que nosotros, los mismos cachurecos, nos ayudaron a desentramar eso de las ONGs. Gente enojada porque dijeron, yo soy cachureco, pero jamás hubiera hecho eso. Esta y esta persona está involucrada en esto, y todo eso se lo pasamos a la UFERCO. Entonces, desde el momento que los nacionalistas se han llamado a ese silencio sepulcral cuando les tocan ese tema, es una señal de que es verdad, pues. Y las pruebas están ahí. Las copias de los cheques están ahí. Las órdenes de pago del fideicomiso están ahí. Todo eso lo tiene la UFERCO. Yo esperaría que ahorita que haya cambio de fiscal general, que toca cambiar al fiscal general, y haya cambios en el Ministerio Público, se tomen esas decisiones, ¿va? Porque no es posible que haya impunidad sobre algo tan sensible. Era el dinero de los pobres, el dinero de la gente más pobre de Honduras. Bien, y dice, sin sectarismo, de forma amplia, nada va con el sello. O sea, aquí se cuestionaba que iba la foto de Juan Orlando, alguna va a ir con foto de doña Xiomara tarde o temprano. ¿Lleva algún sello obligado, alguna ayuda? Si te fijas, nosotros en las lluvias del año pasado, cuando se hace el decreto de emergencia y nos mandan a nosotros a Cortés, nosotros compramos comida. Para empezar, no compramos comida a empresas privadas, la compramos a Banasupro, porque este gobierno tiene una lógica de rescatar lo público, entonces le compramos a Banasupro. Y lo único que llevaba el saco era el logo del gobierno, que ese es un logo del gobierno. Sí. Ahí tengo yo en una bodega todavía unos uniformes que se hicieron en el gobierno anterior, sobrevalorados por cierto, y esos uniformes tienen el nombrecito en la solapa de la camisa, en la de la calzoneta, en la del pantalón, dice Juan Orlando, presidente. Ahí están. Es asqueroso, o sea, imagínate regalarle a un niño una camisita con un logo de un hombre que está preso por narcotráfico en Nueva York. Ese es el tipo de asistencialismo que hacía esa gente. Nosotros no. Lo único que llevan es el logo del gobierno, porque obviamente tiene que llevar el logo del gobierno para que la gente sepa a dónde y de quién viene. Aunque todas las placas quizás a nivel de gobierno llevan el nombre del presidente. Entonces llega el logo del gobierno y puede llevar Xiomara Castro, presidenta. No, ¿o sí? Sí, tiene que llevar el nombre del presidente, ¿no? Xiomara Castro Sarmiento tiene que llevar ese logo. Pero bueno, nosotros como no hacemos proyectos de infraestructura, no ponemos eso. Pero sí te lo digo, en lo que hemos dado, ahorita dimos mochilas, por ejemplo, compramos 40,000 mochilas y llevaban el logo de Cedesol Red Solidaria. Porque es el logo del gobierno, o sea, de las instituciones, claro, que eso es permitido. Ahora, ministro, hablando de esto, de todo lo incorrecto que se hizo en el gobierno anterior, de estos proyectos que se politizaron, hubo corrupción, ha salido un informe ya en las últimas horas que hablan del Departamento de Estado, violación de los derechos humanos, y señalan a este gobierno lo que tiene que ver con incluso el decreto de amnistía para que se limpiaran casos de corrupción. ¿Es una bofetada o no esto para el gobierno? ¿O qué motivación tiene? Mira, la geopolítica y la diplomacia se mueve con base en intereses. Esto que ha hecho el Departamento de Estado es una respuesta a la orden de la presidenta de solicitar que se hagan relaciones con China continental. O sea, Estados Unidos, bueno, esa es la teoría del aprieta y encoge, ¿no? Obviamente Estados Unidos dice, bueno, si te vas con China, entonces yo aprieto por acá. Luego de que nosotros llevamos todo un año luchando por transparencia, por mejorar nuestras relaciones con Estados Unidos para que sean respetuosas, fíjate que a mí me tocó presidir un diálogo. Me tocó presidir un diálogo en un comité de diálogo cuando vino Urra Seya, una subsecretaria de Estados Unidos, hace unos meses. Y cuando redactábamos los documentos y les leíamos los documentos de nuestras posturas como gobierno, en uno de los coffee breaks nos dijo ella, me dice, estoy sorprendida, me dice, en la administración anterior nunca nos contestaban nada.
todo era sí a todo, amén, 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 a todo lo que decían los gringos. Entonces este gobierno no hace eso. Este gobierno maneja un diálogo respetuoso y de dignidad. La embajadora Dogu dice algo, inmediatamente el canciller contesta por órdenes de la presidenta. Entonces, cuando ves esta lógica de la presidenta de decir, vamos a intentar tener relaciones con otro país, Estados Unidos inmediatamente hace eso como una jugada para quitarle prestigio a este gobierno, transparencia a este gobierno. Mira, ningún gobierno se pega un balazo en el pie. Nosotros eliminamos la ley de secretos. Con solo la eliminación de la ley de secretos, este gobierno abre hasta, si yo un churro compro con dinero de la oficina, sale en el portal de transparencia. Entonces, ¿qué gobierno puede ser tan transparente como este? Entonces, a mí me parece que esas acusaciones de corrupción de las que habla el Departamento de Estado son una medida de extorsión y me parecen muy bajas, porque quieren minar la imagen de un gobierno que está siendo lo más transparente posible. Bueno, pero hay algo. En la geopolítica hay un as que se juega el gobierno de los Estados Unidos para presionar porque no le gusta el simple anuncio de que Honduras tenga relaciones con China. Pero ¿el hecho es real o no es real? Ese es el punto. Es decir, la amnistía favoreció hechos de corrupción, al margen de que lo utilice Estados Unidos o no. Eso por un lado. Y en derechos humanos se está hablando de aquel aficionado de la España, que fue un caso conocido, que causó tanta indignación, pero que lo correcto hubiese sido que pagara su pena y no que lo asesinara. Pero comencemos con la amnistía. El hecho, lo que se denuncia es correcto, ¿sí o no? Mira, ¿existe o no? Es que el asunto es el siguiente, mira, todos los juicios posteriores al golpe de Estado tienen dolo. Te voy a explicar. Yo era funcionario del golpe de Estado y es una suposición, va. Fulano de tal es funcionario en el golpe de Estado. Entonces, el gobierno de Micheletti, ilegítimo e ilegal, utilizó las cortes, porque claro, aquí los poderes se unieron contra el Ejecutivo e iniciaron una persecución contra funcionarios y contra personalidades afines al gobierno y a la cuarta urna, y dictaminaron que esas personas eran culpables, que esas personas habían cometido delitos, y cuando se revisan los expedientes de los juicios, no hay consistencia en los expedientes. No se puede comprobar una corrupción que, sin haber seguido los debidos procesos, fue declarada como política. Ahí tenés el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Internacional de Justicia, el canciller Reina y otro grupo de exministros que fueron beneficiados con la ley de amnistía, le ganaron al Estado de Honduras una demanda. Porque los juicios, mira, si tú te robaste 10 lempiras de lo público, tú debes ser enjuiciado porque te los robaste. Pero yo no te puedo declarar culpable si en el marco de un golpe de Estado, cuando no hay orden constitucional, yo no tengo pruebas de que te robaste ese dinero, solo lo digo porque eras parte de ese grupito. Y así fue la persecución que se... Pero se tenía que esclarecer. Exacto, ese es el punto. Y ahí es donde tenés la discusión de por qué la Comisión de la Verdad, esto mucha gente afín de mi partido se va a enojar cuando lo diga, pero la Comisión de la Verdad tuvo razón cuando determinó que fue un golpe al Ejecutivo. Porque el Poder Judicial y el Poder Legislativo se alinearon contra el Ejecutivo. Entonces, en vez de dedicarse el Poder Judicial, mira, si Micheletti y su grupo hubiesen querido dejarle a las generaciones futuras, fíjate que todo gobierno golpista, los gobiernos militares eran así, yo soy historiador, los gobiernos militares hacían investigaciones profundas para justificar las torturas que cometían. Vos revisás de los gobiernos de Pinochet, de todas estas dictaduras militares, y revisás los expedientes que le levantaban a los que torturaban y desaparecían. Pero este gobierno de Micheletti, como eran unos delincuentes todos, no se dedicaron a dejar esas pruebas. Entonces, cuando vienen las cortes internacionales y los organismos de derechos humanos a revisar los juicios de estas personas, dicen, no, aquí no hay una prueba para esto, no hay una evidencia de esto, entonces este juicio debe ser anulado. Y esta persona no es culpable. Entonces la ley de amnistía lo que hace es corregir justamente eso.
la justicia politizada no es justicia. La judicialización de la política, que en inglés le llaman lawfare, es una moda hoy en América Latina. Porque las élites vienen y dicen, no, este jodido no lo puedo sacar de que se reelija. No puedo impedir que sea popular. Entonces lo voy a meter preso. Le voy a inventar, mira a Lula da Silva. Lula da Silva los mismos jueces que lo metieron preso, lo tuvieron que sacar. Porque la presión internacional sobre Brasil era tan grande que no pudieron probarle todos esos juicios. Entonces es bien delicado ese tema, Rodolfo, y Estados Unidos lo sabe. Estados Unidos sabe que esa es una fibra sensible. Entonces vienen y dicen, vamos a sacar este informe para desprestigiar al gobierno y para presionarnos, ¿verdad? De alguna manera, a que se detenga esa decisión. Sin embargo, internamente en el país, Estados Unidos lo tiene. Y está la duda y va a quedar. Mientras esto permanezca, va a quedar. Pero en el pueblo hondureño también, sector, quedó la duda. Y esa duda es difícil de borrarla. Es decir, se beneficiaron, se fueron, algunos aprovecharon ese decreto y quedó aquel pacto de impunidad nacionalista, ahora pacto de impunidad. Esa duda quedó ahí. ¿Cómo limpiarla? Es correcto. Justamente por eso se crean las matrices mediáticas. Y es ahí donde los medios tienen que ser imparciales. Ustedes aquí les toca esa labor. Ustedes tienen que estar en medio y no parcializarse. Porque cuando los medios se prestan a fomentar estas narrativas, entonces ya quedan sembradas en la población y la población, ¿cómo te vas a meter en el cerebro de cada uno, sentarte con cada uno? Es imposible. Pero ¿cómo le quita la duda a uno a la gente? ¿Cómo le quita? Uno no puede responder, uno no conoce los hechos. Te lo digo yo, ¿sabes lo que haría? Y yo lo he discutido en constantes ocasiones en el Gabinete de Derechos Humanos, yo lo he dicho. Hay que crear una comisión histórica de la verdad. Y hay que publicar todos los documentos. Oíme, todos esos documentos públicos del golpe de Estado deberían ser públicos. De manera que vos, Rodolfo, querés ir a investigar si es verdad que fulano se robó algo en lo de la cuarta urna, enséñeme los archivos para que vos los veas. Uh-huh. Pero no se ha hecho eso, por un lado. Y por otro, hay un reclamo de un sector de la sociedad de que la justicia aquí solo ha sido parcial para un lado. Oíme, internacionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras cortes y las Naciones Unidas dijeron que esto fue un golpe de Estado y que aquí se cometieron delitos de lesa humanidad. ¿Cuántos funcionarios del gobierno de Micheletti mirás que están presos? Ni uno. Entonces, la amnistía era para eso, para crear un sentido de la justicia, porque vos en una impartición de justicia no podés solo meter presos a los que te caen mal. ¿Todos en el suelo o todos en la cama? Muy bien, eso en materia de corrupción, de la amnistía, las ejecuciones extrajudiciales que ellos hablan y que ponen como ejemplo ese caso tan sonado de ese aficionado de la España. Sí, mira, sobre ese tema estamos de acuerdo en que la depuración policial que se hizo en el gobierno de Juan Orlando Hernández no fue completa y no fue eficaz. Y aquí hay pues un terreno fértil para que se puedan hacer análisis. Yo no soy experto en seguridad, pero sí te puedo decir que en todo hay trigo y hay cizaña. Lo que sí me parece muy bajo de parte del Departamento de Estado es que se intente sugerir de alguna manera que estas ejecuciones son orquestadas como una política de Estado. Este gobierno no tiene ningún compromiso con el crimen organizado, ni tampoco tiene una agenda para mandar a asesinar personas. Eso hacía el gobierno anterior. Entonces es muy delicado que un gobierno diga esas cosas, un gobierno extranjero. Porque al fin y al cabo es como que Honduras emita un comunicado y una conferencia de prensa hablando de ahorita la casi inminente detención del expresidente Donald Trump, que lo quieren arrestar ahí en Estados Unidos. Entonces, mira, hay temas que son de índole específicamente doméstica. Yo creo que Estados Unidos tiene que entender que vivimos en un mundo multipolar. Yo sé que aquí Honduras le llamaban la República Bananera, ¿no? Nosotros no éramos el patio trasero de Estados Unidos, éramos el jardín de Estados Unidos. Entonces tiene que acostumbrarse a que el mundo cambió. Ya no estamos en el siglo XX.
Pero bueno, las cosas pareciera que van para largo en todo esto, ¿no? Vamos a vivir en esta zozobra y en esta polarización ¿por cuánto tiempo? Mira, yo creo que el país ha madurado lo suficiente. Yo sí noto que hay una brecha generacional. Mira, las juventudes, nosotros hacemos monitoreo en la Sede Sol de los medios. Vemos de qué está hablando la gente para entender mejor por dónde ir. Y yo te lo digo, la juventud en su totalidad, tenemos una opinión de 7-3, están a favor de que se establezcan relaciones con China continental. Porque te digo, la imagen de Estados Unidos está muy caída a nivel internacional. Lo otro es que sí hay un sector que está muy preocupado. Y ese sector es el sector empresarial y los grupos de poder, que sienten afectados sus intereses. Yo te voy a decir, a mí me parece que el gobierno de Estados Unidos va a recapacitar y va a entender mejor esto. Nosotros en ningún momento estamos pensando en trastocar las relaciones con Estados Unidos. El canciller Reina lo dijo. Para nosotros Estados Unidos es un aliado estratégico e histórico. Eso cómo se va a borrar de la noche a la mañana. Porque hay gente que ya creen que nos van a quitar la visa a todos y que nos vamos a perder Disneylandia y que ya no vamos a poder comprar carros usados en Puerto Cortés y que ya no va a venir ropa Megapaca. O que van a tener problemas los hondureños que están en Estados Unidos. En Estados Unidos. O sea, mira, El Salvador tiene el doble de salvadoreños que hondureños están allá en Estados Unidos. Anda a preguntar a El Salvador si se afectaron las remesas porque El Salvador hizo relaciones con China. No. Entonces, creo que la gente está clara en esto. Pero sí, los grupos de poder están molestos. Bueno, y hay un par de temas interesantes más que hablar. Causó un revuelo esa comparación de la encarnación de Morazán con don Manuel Zelaya Rosales. ¿Hay arrepentimiento de haber expresado eso o verdaderamente sigue pensando que el don Manuel Zelaya Rosales es la reencarnación de... Te voy a citar a Rafael Heliodoro Valle, nuestro mayor intelectual del siglo XX, que murió en México y allá es considerado casi un héroe. Es uno de los grandes intelectuales de México y es hondureño. Rafael Heliodoro Valle dijo, ha de volver Morazán, dijo. Ha de volver Morazán y te lo voy a leer. Lo voy a buscar aquí porque creo que la gente no entendió lo que yo estaba queriendo decir. Yo lo que estaba queriendo decir es que los valores de Morazán son los que reencarnan en la gente. Todas las personas que han luchado por este país reencarnan los valores de Morazán. Morazán reencarnó en Berta Cáceres. Morazán reencarnó en Juan Pablo Wainwright. Morazán reencarnó en Froilán Turcios. Morazán reencarna en todas las personas que luchan por liberar este país. Oíme, ¿dónde vas a ver un político internacional de la talla de Mel Zelaya en otros hemisferios? No lo hay. Las élites hondureñas lo han vilipendiado y han intentado destruir su imagen. Mira, volvimos al poder de la mano de su esposa y de él. ¿Qué te dice eso? ¿Cuántos políticos hondureños has visto en la historia de este país que han podido resucitar, superar un golpe de Estado? Había un programa de Correa bien famoso en RT y Correa una vez le dijo a Mel, presidente, le dice, ¿no cree que ella debería rendirse? Le dice, de esta tarea de seguir buscando las elecciones, porque había pasado 2013, 2017 y viene Mel y le dice, mire, presidente, le dice, con todo respeto, usted está en el exilio. Yo estoy dirigiendo la oposición en mi país. Fue como 3 años. Y mira, volvimos al poder. Entonces, cuando yo digo que Mel es Morazán, estoy diciendo que los valores de Morazán reencarnan en Mel. Y van a reencarnar más adelante. Porque Morazán es nuestro mito fundacional. Es nuestro prócer único, irrepetible. No se va a volver a repetir nunca en la historia un hombre como Morazán. Pero sus valores y los valores por los que él luchaba van a seguir reencarnando en otra gente. Pero no todo el mundo lo mira así. Seamos honestos, hay mucha gente que no mira esas cualidades en don Manuel Zelaya, claro, sino que lo miran como un habilidoso político que se reúne hasta con sus oponentes y pactan. Anda a preguntarle a los intelectuales costarricenses y a las élites guatemaltecas qué opinan de Morazán.
Anda a preguntarles 200 años después. Pero de Morazán. Bueno, anda a preguntarles qué opinan de Morazán. Te dicen que era un vago, que era un delincuente. El odio que le tienen a Morazán sobrevivió 200 años. Es normal que odien a Mel. Es normal que tenga detractores. Oíme, a Morazán lo odian los costarricenses, las élites, por lo que hizo. Las familias, mira que todavía están vivas. Las familias de criollas guatemaltecas, los Aycinena, los Beltranena, los Casaús, esa gente todavía habla cosas horribles de Morazán. Entonces los odios a los políticos duran para siempre. Así va a ser con Mel. Cualquiera podría decir que hay una idolatría, y no quiero ser malcriado con esto, decir que arrastre de los funcionarios con don Manuel Zelaya. Algunos los pueden ver como un oportunismo para quedar bien para los puestos. Pues fíjate que no. Yo te voy a decir, yo soy ministro porque soy amigo de la presidenta. Yo admiro mucho al presidente Zelaya, les tengo muchísimo aprecio, pero vaya, a mí no me nombró el presidente como ministro, me nombró la presidenta. Entonces, les tengo el más profundo de los respetos por la lucha que hicieron para liberar este país. Y te lo digo, no es idolatría ni arrastre, porque vuelvo y repito, los hombres encarnan en las ideas. Rescatar este país y sacarnos de ese narcogobierno va a ser algo que va a ser recordado dentro de 50 y 100 años. Y eso no lo puedes detener yo. Incluso si yo no existiera, y si yo no existiera y si no hubiera dicho nunca esas palabras, dentro de 50 y 100 años van a recordar a Mel Zelaya. Entonces, eso son cosas, van a recordar a Xiomara Castro, la primera mujer presidente en 200 años. Entonces, hay gente que se abre paso en la historia y eso no es idolatría, es verdad histórica. ¿Qué pasa? Que ¿sabes lo que pasa? En este país la gente no lee. La gente no lee libros de historia. Bueno, no sé si tú tienes afiliación política. Pregúntale a cualquier liberal. Mi abuelo, Felipe Cardona, era liberal. Mi abuelo le tenía a Villeda Morales. Le tenía un respeto y era aquella lealtad a la figura de Villeda Morales. En la casa de mi abuelo había un retrato de Villeda Morales. Porque esa es la educación clásica que se daba en esos tiempos. ¿Cree ministro Cardona que don Manuel Zelaya Rosales sería el primer expresidente que el pueblo lo reelegiría con agrado o no está para una reelección? No sé y no creo que le interese. La verdad que ellos... No, pero digo de una voluntad, que el pueblo, si él lo decidiese, ¿cree que este pueblo se volcaría hacia él? Pues no lo sé, habría que analizar. Mira, yo te lo voy a decir. Y preguntaba esto porque me decía cómo él llega al poder, o sea, vuelve después de una circunstancia, pero hay un elemento que está por ahí que también es real. Don Juan Orlando fue casi un activista fuerte a favor del Partido Libre, porque sus anticuerpos fueron tan grandes que había una desesperación porque se fuera, que favorecieron a ese retorno al poder, ¿no? Él se convirtió, hay un libro de Humberto Eco que se llama Inventar al enemigo. Sí. Él se convirtió en un archienemigo del país. Entonces eso en parte facilitó su salida. Mira, yo te voy a decir... Y la llegada de Libre al poder, retorno de las familias Zelaya. Sí. Yo te voy a decir, el hecho de que todos los grupos de poder, los empresarios, los partidos, el mismo Partido Liberal lo ha dicho, lo ha denunciado Mauricio Villeda, lo han denunciado otros líderes ultraconservadores, de que quien manda en el Partido Liberal es Mel Zelaya. Eso es lo que dicen ellos. Mira, la presencia omnímoda de Mel en las decisiones de país es algo que se tiene que estudiar desde la ciencia política. Oíme, ¿quién gana 3 elecciones seguidas después de un golpe de Estado? Ahí están las pruebas. Hubo fraude en 2013, 2017, ganó Xiomara Castro en 2013, ganó Narrala en 2017 y ganó Xiomara Castro en 2021. Entonces, yo no sé si a él le interese lanzarse, pero en este país necesitamos líderes. Tampoco voy a sugerir que se lance, ¿verdad? Pero eso es algo que podría ser un escenario, pero no creo que suceda porque ellos han dicho, él lo ha dicho, la semana pasada lo dijo en Puerto Cortés. Como familia hemos decidido ser respetuosos de la Constitución. Bueno, y el último tema aquí, altamente controversial, estamos en los tiempos en que ya esto del género se ha superado, ondea la bandera gay en casa de gobierno, y hay ministros que cuando se pelean señalan al ministro de Sedesol, todo esto, ¿qué? ¿Es ganancia? ¿Es pérdida?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Bueno, no fue en Casa de Gobierno, fue en el Centro Cívico. Sí. Y no fuimos los primeros en hacerlo. De hecho, los ministros de CEDIS lo hacían todos los años. Sí. Sí. Todos los años. Es más, los CEDIS daba ayuda a 14 organizaciones de la diversidad sexual. Entonces, no sé, como es una moda odiar a la izquierda por el discurso progresista, creo que eso se sobredimensionó. Y eso es un país horriblemente homofóbico. O sea, este es un país en donde el odio está a la vuelta de la esquina. Te odian por cualquier cosa. O sea, yo tuve un accidente en mi carro, tuve una isquemia, se me paralizó el cerebro y tuve un accidente a 62 kilómetros por hora. Venía entrando a la cola Teus y en Twitter los nacionalistas estaban diciendo que por qué no me morí. O gente que son líderes del Partido Nacional, que por qué no me morí. O que venía borracho con mi esposa y mi hijo en el asiento de atrás, mi hijo de 40 días de nacido. Entonces, en este país está muy de moda odiar. Y el discurso de odio vende, porque la gente está muy indignada y está muy frustrada. Entonces, de repente, cuando vos haces un acto reivindicativo en pro de una minoría, salen los moralistas a rasgarse las vestiduras. Yo te puedo decir que yo te puedo dar una lista de 20 líderes de partidos conservadores en este país que son homosexuales. Y gente que vive vidas que son una fachada. El caso específico suyo, si se puede. Yo soy una persona, estoy casado, mi esposa, felizmente casado, tengo un hijo. Y eso en nada. ¿Pero cómo se ubica? ¿Como bisexual entonces? No, yo soy heterosexual. O sea, ¿ves? Lo que estás diciendo es reproducción de discurso de odio. No, pero hago la pregunta porque está en el ambiente. Algunos ministros cuando pelean se lo señalan. Porque son homofóbicos. Y uno de esos diputados que me tildó así, él es gay, allá tiene fama en su departamento. No es gay. No es gay, no es. No, claro que no. Claro que no. Y si fuera, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Tenemos un país de 2023. Tú no tienes idea en Twitter la gran cantidad de apoyo que recibimos cuando hicimos ese acto, por ejemplo, de lo de la bandera. Un montón de gente nos llamó y nos dijo, gracias por hacerlo. La gente está cansada de que la odien. La gente está cansada de que la discriminen. Uh-huh. Y ¿cómo es posible que tengamos un país en donde la sociedad es laica y en donde el Estado es laico y no podamos respetar eso? Yo soy cristiano evangélico. Toda mi vida he sido cristiano evangélico desde los 15 años. Mi mamá es líder en su iglesia. Mi papá tiene su negocio en Catacama. Somos una familia tradicional. Yo soy un hombre heterosexual. Me casé, tengo un hijo. Y hago ese acto de izar la bandera y entonces soy gay por eso. ¿Y cómo ha afectado eso? Personalmente y en la familia, porque la esposa puede decir, te estigmatizaron y no lo sos. Mi esposa está orgullosísima de lo que hacemos. Mi esposa es feminista, ella hace un trabajo fantástico. Nosotros somos defensores de un país con libertades, de un país en donde se le respete el derecho de amar a quien sea como quiera. Y en ese caso se iba a apoyar y apoyaría el matrimonio igualitario. Claro que sí, claro que sí. Todo tipo de derechos. Ahorita que desbloqueó la PAE la presidenta, celebré, me acuerdo que me puse muy alegre, porque necesitamos derechos. La gente tiene que tener derechos. Imagínate que en este país las mujeres no pueden decidir ni por su propio cuerpo. Y usted dice que es cristiano. Le hago la pregunta acá. Usted dice es cristiano, pero está a favor de eso. Y los pro vida lo miran y las mismas iglesias cuestionan ese tipo de prácticas. O sea, claro, ¿dónde conjugamos? Porque han hecho lecturas teológicas equivocadas. Yo soy bachiller en teología. Te voy a poner un ejemplo. Iban a matar a pedradas a una mujer adúltera. Y entonces viene Cristo y les dice, hey, párenme eso ahí. ¿Quién de ustedes está libre de pecados? Y entonces todos se quedaron callados. Y entonces dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De ahí van caminando en Samaria y están van buscando agua porque no han bebido agua. Y se encuentran en un pozo una mujer. La mujer está en el pozo. ¿Eh? Y no quieren beber agua del pozo porque la mujer samaritana también, se dice en algunas interpretaciones, era prostituta, ¿verdad? Y Jesús le revela y le dice, has tenido 6 maridos, le dice.
Jesús incorpora a su equipo a un cobrador de impuestos, que era una altísima traición para el pueblo de Israel. Entonces, si vos analizás la vida de Jesús y la forma en la que él se rodeó de gente que era odiada por todo el mundo, entendés mejor el cristianismo. Y ahí se pasan rasgando las vestiduras los que son católicos. Yo no practico esa religión por las declaraciones del Papa Francisco. La Iglesia Católica está discutiendo ese tema ampliamente, porque saben que el mundo tiene que cambiar y que tenemos que predicar un lenguaje de amor. Mira, los cristianos aquí no estamos para juzgar a nadie. ¿No se degenera la sociedad en alguna medida? ¿Qué es degenerar la sociedad? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Qué es degenerar la sociedad? O sea, entre la lógica de la vida, el hombre, la unión, así como tiene su esposa, el hombre y la mujer, o sea, el principio bíblico. Mira, los países más desarrollados del mundo son los que tienen matrimonio igualitario. Y la adopción, la adopción entre personas del mismo sexo, ¿en qué medida afecta a un niño? En su identidad, porque no lo sé porque no conozco a nadie que lo haya hecho, y creo que en Honduras es imposible que suceda. Yo creo que estamos como a unos 40 años de que eso pase acá. Pero sí, te lo digo, es un tema sobre el que todo el mundo cree que puede opinar cosas y nadie conoce nada. Fíjate que yo no conozco en Honduras, no conozco a ninguna pareja gay. Conozco parejas de lesbianas, pero no conozco parejas de dos hombres que vivan juntos. Por un lado. Y por otro, no conozco parejas de gays o de lesbianas que tengan niños adoptados. Entonces la gente, siento yo que se rasgan las vestiduras y todo, hablando sobre cosas que aquí están a años luz de que sucedan. ¿Sabes qué nos debería preocupar? Que hay 500,000 niñas paridas en Honduras. 500,000 menores de 18 años. Eso debería ser, eso es una aberración, mira. Hombres preñando niñas. ¿Sabes qué nos debería preocupar? Hay 100,000 ancianos en las calles. Eso es una aberración. Que en este país no se respete ni a los ancianos. Entonces siento yo que nos estamos escandalizando por cosas. Ay, el ministro alzó una bandera del orgullo gay. El ministro es gay, el ministro aquí. Pero nunca sintió el conflicto de decir, hombre, me fui por mal lado y me identificaron. Porque usted dice, no lo soy, tengo esposa, tengo hijos, nunca sintió decir, me fui mal y ahora es que quedé estigmatizado como... No, porque ese es mi trabajo. Mira, a mí me pagan por ser el ministro de Desarrollo Social. Yo tengo que trabajar con los grupos vulnerables de la sociedad. Fíjate que hay gente que me ha criticado porque yo uso estas camisas. Porque dicen, ese ministro no se pone camisas de botones, no se pone saco, no se pone corbata. Yo me tengo que vestir como se visten los pueblos indígenas, como se viste la gente de calle. Porque si yo abordo a alguien o llega alguien a pedirme una ayuda social, yo no puedo poner una barrera física entre mí y esa persona, entre mi persona y esa persona. Entonces, si yo soy el ministro de Desarrollo Social, el ministro de los pobres, el ministro de los grupos de las minorías, yo tengo que aprender a vivir con todo el odio que sufren esas minorías. Te voy a dar otro ejemplo. Anduve en una comunidad indígena acá en La Paz y esta gente está luchando por la tierra porque ahí hay problemas de invasiones y de grupos de gente adinerada que manda a matar a los indígenas. Y cuando yo llegué a la protesta, a nosotros casi nos matan. Y nos pusieron una pistola y nos dijeron, ¿y ustedes qué andan haciendo? Pues andamos camuflados. Yo no puedo llegar a un lugar con helicóptero y militares y todo eso, porque no es el objetivo. ¿Y ustedes quiénes son? Y nos pusieron una pistola en la cabeza. Imagínate que me hubieran pegado un tiro a mí. Muere asesinado el ministro de Desarrollo Social en una actividad política. Pero me toca hacerlo, porque es un grupo olvidado por la sociedad. A nadie le han importado los indígenas en este país. Entonces, es difícil este tema. Y yo te lo digo, a cualquiera que quiera este puesto, porque hay muchos que quieren el puesto. Hay gente que quiere ser este puesto para andar politiqueando las ayudas que damos. Pero está seguro en estos momentos el ministro.
Entonces, o por lo menos de momento está. Yo te lo digo, yo con la presidenta todos los días me da órdenes, todos los días me indica hacer cosas, todos los días ella me hace observaciones del trabajo que hacemos. Trabajamos, me ha dado la enorme responsabilidad de coordinar el gabinete social. Son 32 instituciones, compañero. 32 instituciones a las que tenemos que apoyarles en todo y estar ahí con los ministros. Entonces, mira, aquí vamos a estar. Yo vuelvo y te repito, yo soy fiel creyente en Dios. Yo creo que Dios, yo era profesor en la universidad. ¿Quieres que te cuente cómo soy ministro? Muy bien. Yo entré a Libre tarde, entré en 2016 al partido. Yo no entré a Libre desde que se funda. Entré en 2016 y estábamos el año de la campaña 2021. Yo entré en programa en un canal, que es Canal UNETV, no sé si lo puedo mencionar acá. Sí, y estaba en UNETV con mi programa, pasan las internas, Xiomara Castro gana las internas y yo me conecté en un Zoom, en una llamada de Zoom, donde estaban comentando el plan de gobierno. Entonces vine y yo le dije, a mí ya me conocía el presidente Zelaya porque me había visto en UNETV y la presidenta también me conocía. Pero nunca habíamos tratado, salvo una entrevista que él hizo una vez para una revista que teníamos en Olancho. Y entonces ella está conectada en el Zoom y yo no me doy cuenta. Entonces yo empiezo a dar opiniones del plan de gobierno. Le empiezo a decir, miren, este tema hay que ponerlo acá, este tema acá no me gusta, que no sé qué. Yo sin saber que la presidenta está ahí. Entonces al final de la videollamada la presidenta habla. Acababa de ganar las internas ella en el partido. Y a la mañana siguiente me llamó y me dijo, José Carlos, te necesito en mi campaña. Y yo me sumé a la campaña, recorrimos 30,000 kilómetros, todo Honduras. Anduve con ella por todo Honduras y le acompañamos porque éramos un equipo enorme y hoy estamos sirviendo. Es un honor servir a mi país. Yo te lo digo, yo como fiel creyente en Dios, Dios tiene un plan con Honduras. Yo lo he discutido con pastores, con amigos míos. Dios tiene un plan con Honduras. Y todo este odio y toda esa confrontación que se ha sembrado en la sociedad hondureña tiene que sanar. Y alguien tiene que empezar. Alguien tiene que empezar porque si no, entonces aquí nos vamos a estar matando como perros y gatos toda la vida. Y la gente va a seguir empobreciendo o yéndose para los estados o para España. Y nunca va a salir Honduras adelante. Entonces, alguien nos tiene que sacar de estas Honduras. Alguien tiene que empezar. Tenemos que hacerlo todos. Y que podamos dialogar vos y yo sobre estos temas que son aparentemente incómodos, habla mucho de esa necesidad de dialogar. El consenso surge cuando somos capaces de dialogar sobre temas incómodos. Yo soy experto en eso, soy experto en generar temas incómodos, como ya lo sabes. Bueno, ministro, ha sido un verdadero placer este diálogo amplio, diversos temas aquí en este podcast El Radar de Radio América. Un gusto que haya estado con nosotros acá. Gracias, los felicito. Espero que sigamos haciendo este tipo de programas y que pues Radio América siga haciendo ese balance, ¿no? Hay que generar discusiones incómodas porque es la manera en la que las sociedades se empiezan a entender. Yo espero que Dios bendiga a este país porque realmente lo necesitamos. No podemos seguir siendo la cola de América, tenemos que salir adelante. Gracias. Es el ministro José Carlos Cardona de Cedesol. Nos acompañó aquí en El Radar, podcast de Radio América. Gracias a todos. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, como podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn.